Buenas tardes, soy el doctor Uriel Rivera y les vengo a hablar de un ferrocarril sin ruedas. ¿Se han imaginado viajar en un ferrocarril que no tenga ruedas? Estamos acostumbrados a escuchar los ferrocarriles desde que se van aproximando porque hacen un ruido bastante fuerte. Además, si alguien ha viajado en ferrocarril, pues bueno, el traqueteo del ferrocarril es mucho, ¿no? Debido al roce y al golpeteo de las ruedas del ferrocarril con las vías del ferrocarril. Pues bueno, en estos ferrocarriles sin ruedas que parecería algo del futuro, sin embargo ya es una realidad, estos ferrocarriles ya existen y tienen como ventaja que no son ruidosos y además no tienen el traqueteo, ¿no? El traqueteo normal de los ferrocarriles clásicos. Además que llegan a ir a velocidades superiores a 500 kilómetros por hora. Bueno, ferrocarril está compuesto de dos palabras que vienen del latín, ferre, que es hierro, y carril, que es riel. Ferrocarril, por lo tanto, es el vehículo que está compuesto por una locomotora y por varios vagones que circulan a través de rieles y sirven, bueno, pues para transportar personas o mercancías. A veces utilizamos locomotora y ferrocarril de la misma manera, sin embargo, bueno, la locomotora es el vehículo que viene aquí al inicio del ferrocarril y, bueno, sirve para jalar el resto de los vagones. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo fue evolucionando las construcciones y la tecnología de los ferrocarriles. Este ferrocarril de acá, que data de 1829, es un ferrocarril de vapor. Este de 1890 también es un ferrocarril que se utilizaba para transportar material de las minas, por ejemplo. Después tenemos el ferrocarril de 1925 y un ferrocarril de 1968, y este ya es un ferrocarril eléctrico, por decir algunos. Bueno, por la locomotora la palabra viene del latín locus, que significa lugar, y motivus, es decir, provocar movimiento. Se podría decir que es el vehículo que provoca el movimiento para ir de un lugar a otro. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de la locomotora de vapor? La tecnología de los ferrocarriles ha ido más o menos así. Primero empezó la locomotora de vapor, después las locomotoras eléctricas y por último las locomotoras o los ferrocarriles de inducción electromagnética. Bueno, pues vamos a empezar por las locomotoras de vapor. Estas locomotoras de vapor están basadas en estas máquinas. La primera máquina se llama máquina de Thomas Savery. Él era un mecánico e inventor inglés y la hizo en 1698. Se utilizaba para sacar agua de un pozo o de un contenedor mediante la ebullición, es decir, mediante presión. Y más o menos aquí a la derecha pueden ver el esquema. Después vino la máquina de Thomas Newcomen, que la hizo en 1712. Fue un herrero e inventor inglés. También servía para sacar agua y también tenía que ver con el vapor para generar este movimiento y poder sacar agua de algún depósito. Y por último, tenemos la máquina de James Watt. Él la hizo entre 1763 y 1775. Él fue un ingeniero mecánico e inventor inglés. Él no lo hizo solo, lo hizo con algunos colegas, con algunos mecánicos, por ejemplo. Por eso es que se tardaron un poco más. La máquina de él está basada en los principios de las dos máquinas anteriores, sin embargo, tiene ciertas ventajas. Vamos a ver un pequeño video donde explica específicamente la máquina de James Watt, porque bueno, es la que presenta ventajas con respecto a sus antecesoras. Vamos a ver este pequeño video.
Bueno, pues esa fue la máquina de James Watt y como podemos ver, bueno, pues si en esta máquina le ponemos las ruedas del tren, pues logramos que el tren se mueva. Por eso es que estas máquinas se utilizaron como motor para los trenes de vapor. Y tenemos también las locomotoras eléctricas. Aquí funcionan con motores eléctricos que convierten energía eléctrica en energía mecánica. ¿Cuáles son las ventajas de las locomotoras eléctricas con respecto a las locomotoras de vapor? Bueno, tiene un mayor rendimiento, menor peso, genera menor contaminación, un menor mantenimiento y no tienen que cargar combustible. Vamos a ver un pequeño video que nos habla de las máquinas, de las locomotoras eléctricas. Bueno, pues eso fue más o menos una introducción a grandes rasgos de lo que es una locomotora eléctrica. Pero bueno, lo que nosotros venimos a platicar es del tren de levitación magnética. Es decir, también se les conoce como tren maglev por las siglas Magnetic Levitation. Bueno, ¿cuál es la velocidad de estos trenes? Estos trenes llegan a velocidades alrededor de 560 kilómetros por hora. Sin embargo, pueden ir un poquito más rápido que eso. Los que vieron la película de Volver al Futuro, la 3 específicamente, hay una locomotora ahí que trataban de llegar a alrededor de 80 kilómetros por hora. Y bueno, si hubieran tenido esto, pues no hubiera habido necesidad, ¿no? Ok, ¿cuáles son las ventajas? Como les mencioné al inicio, las ventajas de estas locomotoras de levitación magnética es que son rápidas, silenciosas y suaves, y además de la velocidad. Bueno, ahorita, de manera comercial, hay dos países que tienen este tipo de trenes, que es China y Japón. Estos son los trenes que ellos están utilizando. Además, están muy bonitos. Bueno, ya vimos que estos trenes se basan en principios de levitación magnética. Cuando nosotros hablamos de levitación o hablamos de magnetismo, lo primero que pensamos es en imanes. ¿Pero qué es un imán? Son cuerpos que generan un campo magnético a su alrededor, orientados en base a un polo positivo
y a un polo negativo, o también conocido un polo norte y un polo sur. ¿Qué son estos de los campos magnéticos? Los campos magnéticos, aunque hay mucha teoría atrás de eso, vamos a decir que son fuerzas, como una fuerza cuando te empujan, tú sientes una fuerza que te está empujando, pues vamos a pensar que existen estas fuerzas de empuje o de jale, nada más que no las podemos ver. Pues estas fuerzas de empuje o jale misteriosas y que no podemos ver, se generan a través de los imanes. Estos imanes generan fuerzas de salida o de empuje, si es que salen del polo positivo, y si salen del polo negativo, estas fuerzas son de jale o de atracción. Bueno, nosotros sabemos que un imán tiene polos positivos y negativos, y nos han repetido desde siempre que polos opuestos se atraen y que polos iguales se repelen. Es decir, esto también hubiera pasado si yo juntara polo sur con polo sur, también tendría que el imán se estaría repeliendo con el otro. Bueno, ¿cuáles son los efectos que podemos ver en estos imanes? Por ahí, este es el efecto de levitación. Aquí tenemos dos polos iguales, encontrados de tal manera que se está repeliendo, pero también, si solamente se tuvieran que repeler, pues este se caería, lo estaría expulsando. Entonces, por ahí hay otro imán que hace que se atraiga. Entonces, mientras uno lo repele, el otro se atrae. Eso hace que permanezca levitando en un estado estable. Ahí es el principio de la levitación magnética. ¿Cómo podemos ver también algunos efectos del imán? En la segunda parte de esta presentación voy a mostrar algunos experimentos sencillos donde esto que les estoy mencionando lo vamos a poder ver en vivo. Bueno, otra de las maneras que podemos ver el efecto de los campos de los imanes, recuerden que los imanes, el polo positivo, va a haber fuerzas que salen, fuerzas invisibles que salen de ese imán, y del polo negativo hay fuerzas invisibles que llegan hacia ese imán. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Lo podemos ver si tienen por ahí en su casa una brújula y un pedazo de imán, lo podemos ver acá. Ya dijimos que del polo positivo salen y del polo negativo entran. Bueno, ¿esto cómo lo podemos ver con una brújula? La aguja de la brújula se va a orientar dependiendo si está apuntando hacia el polo positivo o hacia el polo negativo. Recuerden esto que les acabo de decir, porque lo vamos a ver ahorita en un pequeño experimento. Pero bueno, resulta que no nada más los imanes son los únicos materiales que tienen esta propiedad de generar fuerzas de empuje o de jale, ¿no? También se puede generar un imán de manera eléctrica. ¿Cómo es esto? Vamos a imaginar que yo tengo una espira de algún tipo de metal. ¿A qué me refiero con una espira? Imagínense que tienen ustedes un conductor, un alambre conductor, doblado en espiral. Y en esta espiral le hago pasar una corriente eléctrica. Para pronto le conecto una pila por ahí. Y esto va a hacer que este alambre doblado en forma de espira se comporte como si tuviéramos un imán. Ya se pueden imaginar entonces que los trenes magnéticos tal vez funcionan con este tipo de imanes, o tal vez aún mejor con estos imanes que funcionan o que se generan al pasar una corriente eléctrica a través de una espira. Bueno, ¿cómo funcionan a grandes rasgos los trenes magnéticos? Este es uno de los principios de funcionamiento. Me voy a basar en este porque es el que es un poco más intuitivo y se puede ver de manera más sencilla. Bueno, tiene una guía del tren, y entre el tren que está aquí pintado de blanco y esta guía, generalmente, imagínense, no tiene ruedas para empezar. Esta parte es aire, esto que estoy pintando aquí. Entonces, hay una diferencia, hay un espacio entre el tren y la guía del tren que es alrededor de 1 centímetro. ¿Cómo se puede lograr? Recuerden, dos polos iguales se repelen, dos polos diferentes se atraen.
Si jugamos con estos polos, podríamos estar generando este efecto. Bueno, con eso mantenemos que el tren levite. Pero ahora, ¿cómo le hacemos que el tren se mueva? Vamos a verlo así. Recuerden, polos iguales se atraen, polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Vamos a pensar que este es el polo positivo, lo voy a pintar en rojo. Este es el polo positivo. Y este de acá es el polo negativo. Si son polos diferentes, se va a repeler, perdón, se va a atraer. Entonces, ¿qué pasa si se atraen? Se va a quedar, es decir, esto lo va a estar jalando para acá. Se va a detener. Pero ahora, ¿qué tendría yo que hacer para que el tren avance? Bueno, pues tendría yo que cambiar de polaridad. Fíjense en este imán de acá. Este de acá y este de acá son imanes, es decir, todos los rectángulos son imanes. Bueno, acá, repito, tengo polo positivo, polo negativo, son polos diferentes, se atraen. Si se están atrayendo, pues va a hacer que el tren no avance. ¿Qué tengo que hacer para que avance? Recuerden, polos iguales se repelen. Entonces, si aquí yo tengo negativo, lo voy a poner en esta foto de acá, lo que tengo que hacer es cambiar este polo positivo por un polo negativo. ¿Y qué pasa? Con polos iguales se repelen. Entonces, esto va a hacer que el tren avance. Después voy a tener lo mismo. Ahora vuelvo a tener un polo, aquí sigue teniendo el polo negativo, pero ahora voy a tener de nuevo un polo positivo. Y esto hace que se detenga. Pero ya avanzó una cierta distancia. Entonces, ¿qué hago para que vuelva a avanzar? Pues repito el ciclo, cambio la polaridad de uno de estos imanes de manera eléctrica, no se hace de manera mecánica. Entonces, de manera eléctrica cambio la polaridad de uno de estos imanes de tal manera que ahora las polaridades sean las mismas y vuelve a avanzar porque se repelen. Y así me la paso en este ciclo y se va a hacer que el tren se mueva. Ahora, ¿cómo le hago para que el tren se mueva más rápido? Hago que este switcheo de polaridades se realice más rápido o más lento. Muy bien. Bueno, ya existen, no está tan alejado de nuestra realidad. Tendríamos que viajar a China o a Japón para subirnos a uno de estos trenes, pero ya existen hasta juguetes de trenes magnéticos. Voy a pasarles un video de un juguete donde utiliza este principio que les acabo de explicar. Ahí podemos ver que el tren está levitando. No tiene ruedas. Y ahí se mueve. Ahí los imanes que están cambiando de polaridad son los que están dentro del tren. El imán que está aquí alrededor tiene una polaridad fija. El tren es el que está cambiando la polaridad y está haciendo que a veces se atraiga y a veces se repela. Y así se la pasa y por eso se puede mover. Bueno, pues la segunda parte del video es una pequeña demostración de los efectos que les acabo de explicar en esta diapositiva. Y lo vamos a ver en unos segundos. Bueno, pues para completar esta pequeña charla que les acabo de hacer sobre trenes magnéticos, me gustaría hacerles unas cuantas demostraciones con imanes, donde podrán ustedes observar algunos efectos que causan los campos magnéticos producidos por los imanes, que son estas como fuerzas misteriosas que no se ven, pero que se sienten, ¿no? Que justamente producen los imanes y que bueno, es uno de los principios del funcionamiento de los trenes magnéticos. Bueno, como nosotros lo hemos visto desde la primaria, casi desde el kinder, nosotros sabemos que un imán tiene un polo positivo y un polo negativo. Acá tenemos un pequeño imán donde le puse una etiqueta azul en uno de los polos y en el otro polo sería el polo opuesto. Tengo otro pedazo de imán
donde la etiqueta azul pues presenta el mismo polo que el imán anterior, y donde no hay etiqueta presenta el polo opuesto. Bueno, pues vamos a demostrar que dos polos iguales se repelen y dos polos diferentes se atraen. Tengo ahí la etiqueta azul, es decir, tengo un polo, y voy a tratar de unir con este que tiene también una etiqueta azul, y vamos a esperar que los imanes se repelan. Ahí está. Y si yo volteo el imán, es decir, le doy el polo contrario, yo esperaría que los imanes se atrajeran. Bueno, ¿cómo podemos observar esto también? Podemos poner una pequeña brújula, y la brújula se va a orientar dependiendo del polo del imán. Voy a poner uno de los polos y veamos cómo se orienta la aguja hacia él. Veamos que la parte plateada de la aguja se orienta hacia ese polo. Si yo recorro un poquito el polo, veamos que la aguja se sigue orientando o va siguiendo este polo que estoy apuntando hacia ella. Si yo cambio el polo, ahora se orienta la parte roja de la aguja y lo va siguiendo si es que yo lo muevo. De nuevo cambio de polo, ahí está. ¿Cómo podemos ver esto de que dos polos iguales se repelen y dos polos distintos se atraen? Yo tengo aquí un pequeño carrito donde las ruedas salen de un imán, tiene marcado el polo positivo y el polo negativo, y tengo otro imán igualito con el polo positivo y el polo negativo marcado. Entonces fíjense, si yo trato de acercar dos polos iguales, el carrito debería de alejarse. Lo mismo si trato de unir los polos negativos. Ahora, si yo junto dos polos contrarios, pues el carrito va hacia él. Muy bien. Entonces ya llevamos dos pequeños experimentos. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver en las casas solamente pues este tipo de imanes, o este tipo de imanes que pues hasta lo utilizamos, o hasta este tipo de imanes que lo utilizamos hasta para pegar algunas notitas en el refrigerador. Pero ¿qué pasaría si yo les digo que si yo hago un alambre conductor? Imagínense que agarran un pedazo de alambre y lo enrollan, lo hacen espiral, se le conoce como una espira. Si yo esta espiral yo la enrollo y le hago pasar por las terminales de la espiral una corriente eléctrica, resulta que se va a crear un imán o un efecto imán. Esto se llama un electroimán, es decir, yo puedo crear eléctricamente un imán. Y esto lo vamos a demostrar aquí. Acá tengo una espira de un alambre de cobre conductor, está enrollada, y yo le voy a generar una corriente, le voy a hacer pasar una corriente a través de estas dos terminales. Esto va a hacer que esta espira se comporte como un imán. ¿Dónde podemos ver esto aplicado? Por ejemplo, en las grúas magnéticas, que de repente en las películas vemos cómo llega la grúa y atrapa un automóvil y luego lo deja caer para que lo aplasten. Pero un ejemplo claro es en los timbres, chicos, de las casas. Acá tengo un pequeño timbre. Y bueno, yo le puedo acercar un imán. Y este brazo de acá, si le acerco el imán, pues va a hacer que pegue con la campana. Y va a ser el efecto del timbre. Bueno, pues lo voy a acercar manualmente, ¿no? Un imán cualquiera. Ahí está, ¿no? Ahí podemos ver cómo, al acercarlo, pues bueno, ese es el efecto para poder tocar el timbre. Pero imagínense que para tocar el timbre tuviera yo que estar haciendo este efecto. Pues no sería nada práctico. Entonces vamos a utilizar un pequeño electroimán, el que les acabo de enseñar, para ver este efecto y ver cómo va a sonar la campana. Entonces este electroimán yo lo voy a poner acá. Lo voy a voltear así para que se pueda ver con la cámara. Y voy a hacerle pasar por esas terminales. Aquí tengo una fuente de corriente. Por esas terminales les voy a hacer pasar
una corriente eléctrica. ¿Ven? Cuando yo conecto las terminales y hago pasar la corriente eléctrica, este enrollado o esta espira de alambre hace que se genere un imán. Empieza a adquirir estas fuerzas invisibles, que son las fuerzas magnéticas, que hacen que este brazo toque la campana. Lo voy a hacer de nuevo. Muy bien. Bueno, quisiera yo regresar a este ejemplo del carrito y quisiera hacer la analogía con el tren de levitación magnética. Fíjense que yo puedo, si trato de unir dos polos, hago que este se mueva. Pero ¿qué pasa si ahora yo cambio la polaridad? Ahí se viene hacia mí. Y después se mueve, se aleja y luego se viene hacia mí. Ahora, imagínense que yo pongo los imanes, como se explicó en la presentación. Yo pongo estos imanes así. Y yo lo que hago es que el imán va cambiando de manera aleatoria de polaridad. Obviamente no los voy a estar moviendo mecánicamente, puedo cambiar la polaridad también eléctricamente. Y eso va a hacer que el tren, al cambiar de polaridad, vaya avanzando de manera automática. Ese es el principio de un tren magnético. Como se dijo en la presentación, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, que para empezar no hay rozamiento, no hay pérdida de energía por el calor. Recuerden que cuando ustedes rozan algo, es decir, frótense las manos y están generando rozamiento y verán cómo las manos empiezan a calentar. Bueno, pues en máquinas este tipo de rozamientos generan calor y eso es una pérdida de energía. Además que se va a sentir suavecito, no se van a sentir los golpeteos del tren. Esas son dos ventajas principales de los trenes electromagnéticos. Y por último, quisiera yo mostrarles este último experimento. ¿Cómo hacen que el tren levite, verdad? Que esté flotando, por así decirlo. Bueno, pues aquí está un pequeño intento de levitación. Lo quise hacer así muy rústico. Este es un pedazo de manguera. Estos son imanes comerciales, hasta le dejé el precio a propósito y lo puse con clavos. Vamos a ver que estos dos imanes están haciendo unas fuerzas invisibles, ¿no? Estas fuerzas magnéticas, de tal manera que uno repele al imán que está en medio, pero también el otro lo repele, es decir, está sintiendo fuerzas encontradas hacia acá y hacia acá. Al sentir fuerzas encontradas, no le va a quedar otra más que mantenerse, siempre y cuando estén más o menos equilibradas estas fuerzas, no le va a quedar más que mantenerse flotando. Si yo lo hubiera hecho bien, no hubiera yo tenido la necesidad de poner este eje, porque este se quedaría en medio, pero es un poco difícil de calcular y necesita un poquito más de cuidado en estar organizando los imanes. Pero bueno, tal vez no se vea que flote. Ahí se puede ver cómo regresa a su posición. Voy a tratarlo de ver de otro ángulo. Es más, hasta lo puedo girar. Y esto sigue levitando, no hay nada abajo. Ahorita lo voy a girar para que puedan ver pues que no hay truco. Ahí está. Magia total, chicos. Magia de imanes. Bueno, pues imagínense que en lugar de tener este imán, pues tengo un tren basado en principios de levitaciones magnéticas. Voy a girar uno de los imanes para que vean cómo va a cambiar la orientación de mi imán que está en medio. Si yo muevo el imán, pues el otro imán empieza a cambiar de dirección. Lo vuelvo a dejar en su posición y ahí se queda estable y flotando. Bueno, pues espero que les haya agradado la presentación y pues sigan viendo los trenes. He estado tratando de hacer este tipo de experimentos, chicos. Recuerden que
para hacer experimentos de física no necesitamos un gran laboratorio, necesitamos un poquito de ingenio, un poquito de creatividad y amor por la ciencia. Entonces los invito a que si ustedes quieren hacer experimentos científicos en casa, bueno, busquen materiales, no necesitan comprar cosas y van a poder lograr muchas cosas. Gracias por su atención.